Gas. Vamos con la rueda de prensa de Óscar de Marcos. Veo que en el chat todavía nadie me ha pedido turno, por lo que dispare el primero. No sé quién quiere empezar. Bueno, lo mismo. Venga, pues empieza, adelante. Hola, Óscar, creo que me oyes. Muy buenas. Alfonso Rand, Diario As. Sí, muy buenas. Comentabas hace, no sé si unas semanas o unos meses, que querías verte, ¿no? Un poco antes de encarar la posibilidad de renovar. Bueno, te has tenido que ver poco, ¿no? Porque en la Supercopa lo hiciste muy bien, te ves bien y firme para firmar ya ahora en febrero, ¿no? Pues sí, la realidad es que en las últimas semanas o los últimos meses me he encontrado mucho mejor. Es verdad que la renovación, pues bueno, se ha firmado en febrero porque ha ido muy rápido y simplemente pues podía haber firmado en marzo o en abril, pero pues bueno, tanto el club como yo estábamos de acuerdo en que podía seguir aportando de una manera directa al equipo y al club, y por lo tanto hemos decidido ampliar un año más. Hola, Óscar. Ramón Hernández, de Radio Nacional de España. En los últimos años, por una cuestión de relevo generacional, el equipo ha ido perdiendo efectivos. Iraola, Mikel San José, Aduriz, el último, Susaeta, en fin, son muchos, ¿no? ¿Tú te sientes como veterano de este vestuario ahora mismo con esa responsabilidad de seguir un poquito el eslabón de esa cadena que transmita a los nuevos, a los que van llegando, a los jóvenes, pues lo que es este vestuario y lo ha sido en los últimos años? Hombre, es cierto que me siento más cercano a todos esos jugadores que has dicho que a los jóvenes, pues porque al final con ellos he pasado muchos años, soy de esa generación y lógicamente eso me convierte automáticamente en veterano de la plantilla. Bueno, ojalá pueda seguir con el legado de todos esos jugadores, de todo lo que me han enseñado a mí, y ojalá yo lo pueda transmitir a los jóvenes de la misma manera que ellos me lo transmitieron a mí. Óscar, arratsaldeon, José Ángel Peña de Cope Bilbao. Sorena, que enhorabuena por la renovación. Hoy es un día feliz, pero en estos últimos meses, en estos dos cursos pasados, ¿ha habido algún momento en el que dudases de que realmente ibas a poder volver a tu mejor versión? Gracias. Sí, he dudado mucho. Creo que durante el 2020 casi al completo he tenido muchas dudas de si este podía ser mi último año en el Athletic o incluso en el fútbol, porque bueno, he tenido muchos dolores, no me encontraba bien como para poder jugar a buen nivel, y bueno, yo tampoco quiero alargar el fútbol si no me siento válido para ello. Entonces, claro que he tenido dudas, pero bueno, una vez que el tobillo me ha dejado de doler, me he encontrado bien. Ya llevo pues bueno, unos partidos encontrándome muy cómodo y sobre todo disfrutando en el día a día, que solo había perdido un poco. Caixo Óscar, Juan Mamayo del Correo, enhorabuena. ¿Ves tu carrera acabando aquí en Bilbao después de esta renovación? Sí que la veo o me la imaginaba así. Es cierto que nunca se puede decir, pues porque al final para acabar aquí una carrera tienes que pasar muchos años, luego que tú quieras dejarlo a la vez que el club también crea que es conveniente que se acabe. Entonces, bueno, todavía se pueden dar circunstancias, pero sí que es cierto que ojalá pueda acabar aquí mi carrera. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Iván Martín de Radio Bilbao. Quería preguntarte por la importancia de Marcelino, si ha tenido o no en esta decisión que has tomado de renovar, y qué te está aportando el poco tiempo que lleva el asturiano con respecto, no sé, a los otros 6 entrenadores que has tenido en el Athletic. Bueno, cada entrenador tiene
un estilo diferente, una manera de tratar diferente. Es cierto que Marcelino, desde que ha llegado, pues me ha dado confianza. Es una persona muy cercana que le gusta mucho hablar con el jugador. Yo también soy bastante hablador, entonces, pues bueno, nos solemos pegar buenas conversaciones y sí que es cierto que pues bueno, es una persona que va muy de cara y eso lo agradezco. Me ha dicho también cómo me ve y lógicamente pues ha ayudado a que tome esta decisión. Apa, Óscar, Kevin Doyle, Durango Lepo Televista. Lo primero, Sorionak por la merecida renovación. Y yo te quería preguntar por esos meses complicados donde el tobillo no te ha dejado disfrutar, no te ha dejado estar con el grupo ni participar. Y supongo que en esos momentos habrás pensado, pues eso, ¿no? Que quizá no podías seguir en el Athletic. Pero claro, ¿cómo cambia la vida en poco tiempo? Vuelves a ser protagonista, el míster te da la confianza, le dedicas goles a Íñigo, o sea, te cambia la vida para bien. Y supongo que ahora mismo el colofón es esta renovación, ¿no? Sí, ha cambiado mi vida deportiva, está claro. Bueno, y anímica también, porque al final cuando te sientes realizado, lógicamente estás mucho más feliz. Yo ahora mismo me siento feliz, vengo a entrenar feliz, no tengo dolor. Bueno, es algo que ayuda muchísimo. Ahora mismo estamos en una buena dinámica, que eso es lo importante, que el equipo tire hacia adelante. Este jueves nos jugamos cosas muy importantes y por lo tanto, pues bueno, con la cabeza puesta en seguir disfrutando, en seguir ayudando y bueno, pues a ver si podemos conseguir cosas buenas en este año y medio que me queda y luego más adelante, pues bueno, a ver si el Athletic en general puede seguir en una dinámica tan positiva como la que venimos haciendo en los años que me ha tocado vivir aquí. Hola, Óscar, Rafa Beato de Radio Marca. Hablando de cambios y del Athletic en general, la gran pregunta es ¿qué ha pasado en el equipo para que haya obrado este cambio tan brutal, tan bestial desde hace un mes para acá, desde el cambio de entrenador? Gracias. Y enhorabuena, Gracias. Bueno, es evidente que en cuanto a resultados hemos cogido una dinámica muy positiva, hemos conseguido ganar una Supercopa. Es difícil hablar muy en positivo porque parece que estás quitando mérito a Gaizka y no es así. Yo creo que Gaizka hizo un trabajo espectacular aquí y cuando hablas bien de Marcelino no quiere decir que Gaizka no lo hiciera. Entonces, a los jugadores nos resulta difícil halagar a Marcelino por eso, pero en realidad, pues bueno, su estilo de juego lo hemos captado muy bien, muy rápido. Estamos reflejándolo en los resultados y bueno, pues los resultados también ayudan a que creamos más, a que estemos más felices y todo ayuda. Es una rueda que ahora mismo va en buena dirección y tenemos que intentar que siga así durante mucho tiempo. Hola, Óscar, Ramón Hernández de Radio Nacional otra vez. No se trata de vender la piel del oso antes de cazarlo, jamás, eso jamás. Pero, hombre, la gente se pregunta, el aficionado se pregunta esa ilusión que me imagino que tiene que haber en el vestuario de jugar 2 finales en 10, en 12 días, ¿no? Habláis de eso entre vosotros, es aventurarse demasiado, pero ese reto os motiva mucho, Óscar. Hombre, a ver, nos motiva a todo el mundo, pero no sé, también siento que hay que tener calma, que hace unos meses estábamos en una situación muy diferente, no éramos ni tan malos antes ni tan buenos ahora, entonces hay que ir poco a poco. Está claro que los que somos de Bilbao, yo soy alavés, pero bueno, ya llevo mucho tiempo aquí, enseguida pasamos a verlo lo mejor posible y a aspirar a todo y eso es muy bueno, eso al final es una exigencia o autoexigencia. Ojalá sea así, ojalá podamos llegar a esas 2 finales, pero quedan pasos muy importantes. El de este jueves ya te digo que es muy importante y muy complicado a su vez
y ojalá lo pasemos y estemos un pasito más cerca de ello. Óscar, mencionas el partido del jueves, no es una final, si es un partido a todo o nada, evidentemente, al ser eliminatoria a partido único. El precedente de la Liga fue un poco extraño porque nadie esperaba aquel resultado. ¿Qué tipo de partido prevés para el jueves? Hombre, va a ser diferente al de la Liga. También tenía una baja muy importante aquí, que fue Canales, que creo que es el jugador más en forma de su equipo, juegan en su casa. Ojalá se repitiese lo que pasó aquí, pero la realidad es que es un partido, como tú has dicho, que es a todo o nada, y esos partidos siempre son más complicados, muy disputados, y estamos viendo que esta Copa es difícil, cualquier partido, contra cualquier categoría y en cualquier situación. Entonces hay que ir con toda la humildad posible, el respeto, y desde ahí intentar hacer nuestro trabajo, seguir como estamos haciendo hasta ahora y bueno, intentar sacar el partido adelante, pero bueno, sin salirnos de ese respeto e intentar volver clasificados para semifinal. Óscar, con humildad, con respeto, pero ¿quién crees que es más favorito el jueves? ¿Ellos o vosotros? No lo sé, no tengo ni idea. La verdad que en un partido de Copa entre dos primeras, no sé, vosotros lo habréis puesto a alguno más favorito que otro, pero no tengo ni idea. Oye, Óscar, lo que sí habéis pedido, me imagino ya a la Federación, que Mateu en la final que se vaya a casa, ¿no? Que no aparezca por la cartuja, ¿no? Porque lo de este hombre os saca de quicio sí o sí en cada partido, ya lo hemos entendido otra vez. Bueno, no me gusta hablar de los árbitros para nada, así que es verdad que los datos con él no son buenos, no nos favorecen, pero bueno, prefiero no hablar de ese tema. Óscar, ¿y dónde crees que puede estar la clave de ese partido? ¿Cómo tenéis que disputar ese encuentro? Insisto, esas claves, ¿dónde pueden estar? Hombre, está claro que al ser un partido de todo o nada, la concentración va a ser muy importante. El salir bien al partido, que en los últimos encuentros, pues bueno, nos han hecho goles pronto, así que es importante que salgamos puestos, que sigamos la dinámica que estamos haciendo, que estamos convencidos de ello, y si seguimos con nuestro plan, yo creo que podemos venirnos con la clasificación, así que lo intentaremos y eso tiene que ser nuestra mentalidad, volver con un buen resultado y nada más. Venga, vale. Es que ricasco. Agur. Venga, agur. Venga, Óscar, ricasco.